La iglesia visible e invisible. Ya el lunes se nos habló un poco sobre esto al hablar de la iglesia universal. El Catecismo Mayor de Westminster responde de manera directa. En su pregunta 62 nos dice, ¿qué es la iglesia visible? Y responde, la iglesia visible es una sociedad compuesta por todos los que, en todas las edades y lugares del mundo, profesan la verdadera religión juntamente con sus hijos. Y en la pregunta 64, ¿qué es la iglesia invisible? Y responde, la iglesia invisible es el número total de los elegidos que han sido, son o que serán reunidos en uno bajo Cristo como su cabeza. Aunque esto de manera inicial pudiera sonar como dos iglesias separadas, en realidad se trata de dos aspectos de una iglesia de Jesucristo. Si ponemos un poco de atención a las respuestas que nos da el catecismo, podemos observar cierta similitud con lo que se vio al hablar sobre la iglesia militante y la iglesia triunfante. Podemos relacionar rápidamente a la iglesia triunfante como la iglesia invisible. Sin embargo, poniendo un poco más de atención, vemos que la iglesia militante es tanto visible como invisible. Y precisamente de esto nos habla Juan Calvino en su libro de la institución a la religión cristiana, al hablar precisamente sobre la iglesia visible. Y él la define como toda la multitud de hombres esparcidos por toda la tierra, con una misma profesión de honrar a Dios y a Jesucristo, que tienen el bautismo como testimonio de su fe, que testifican su unión en la verdadera doctrina y en la caridad con la participación en la cena. También que consienten en la palabra de Dios y que, para enseñarla, emplean el ministerio que Cristo ordenó. Calvino también hace la aclaración que en esta iglesia están mezclados los buenos y los hipócritas, que no tienen de Cristo otra cosa más que el nombre y la apariencia. Esto último lo encontramos en una de las parábolas del reino que se encuentran en el Evangelio de Mateo, cuando el Señor Jesús habló precisamente del trigo y la cizaña. También está Jesús hablándonos de aquellos que están entre nosotros, pero no son de nosotros. Sin embargo, de esta misma parábola vemos la dificultad de separar y distinguir a esa iglesia invisible dentro de la iglesia militante. Esto nos permite ver que no todos en la iglesia visible forman parte de la iglesia invisible. Pero, aún así, Calvino nos invita a honrar a la iglesia visible y que nos mantengamos en su comunión, ya que, aunque de manera individual no podemos determinar quiénes son de la iglesia invisible, como comunidad sí hay señales que nos permiten identificar a las iglesias que están bajo esa iglesia universal. Para Calvino hay dos señales particulares que identifican a esta iglesia invisible que de manera natural se hace visible. Primero es mantener el ministerio de la palabra y el segundo es la administración de los sacramentos, ya que Calvino nos dice que estos no pueden existir sin producir frutos. De esta manera, y entendiendo mejor
a la iglesia visible como esa manifestación natural de la iglesia invisible y su comunión, podemos entender de una mejor manera la respuesta que da precisamente el Catecismo Mayor de Westminster sobre los privilegios especiales de esta iglesia visible. Y dice el Catecismo: la iglesia visible tiene el privilegio de estar bajo el especial cuidado y gobierno de Dios, de estar protegida y preservada en todas las edades, a pesar de la oposición de todos sus enemigos, y de gozar de la comunión de los santos, los medios ordinarios de salvación y las ofertas y los ofrecimientos de la gracia, hechos por Cristo a todos sus miembros mediante el ministerio del Evangelio, testificando que todo aquel que crea en Él será salvo sin excluir a nadie que venga a Él. Así que, hermanos, ocupémonos como parte de esa iglesia militante e invisible en hacer la iglesia cada vez más visible. Dejemos que Dios, a través del Espíritu Santo y la meditación de su palabra, produzca en nosotros frutos. Que Dios les bendiga.